Buenos días, jóvenes. Buenos días, Lick. ¿En qué presentación y en qué diapositiva nos quedamos, chicos? Ya estamos con la presentación 2. En el artículo 44, Lick. Pero de la presentación 2. Sí, Lick, de la segunda presentación. A ver. A 30. ¿Dónde estoy entonces? ¿Verdad? ¿Me escucha? Sí, Lick, sí, escucha. Ok. Gracias, joven. Bueno, vamos a hacer solo para recordarles, ¿verdad? Que el artículo 87 es importante que lo tengan presente del Cauca, que nos habla del plazo para la verificación posterior. ¿Por qué es importante? Estamos en la clase de control aduanero 2. Y como hemos comentado, en control aduanero 2 vamos a tener, a hacer los controles a posteriori. Cuando miramos y les decíamos antes o posterior al despacho de las mercancías. Entonces, en el control aduanero posterior nos enfocamos posterior al despacho de las mercancías. Entonces, es importante que ustedes tengan presente que ese plazo para hacer esa verificación a posterior de levante las mercancías es de 4 años. ¿A partir de cuándo? De la fecha de aceptación. ¿Cuál es esa fecha de aceptación? Hoy, el día de hoy, yo presenté una declaración en aduana. Yo presenté una DUCA y tiene fecha de aceptación de hoy, 7 de junio. Quiere decir que el servicio aduanero tiene 4 años, ¿verdad? O sea, a partir del 7 de junio del 2022, 23, 24, 25 al 26. Hasta el 7 de junio del 2026, el servicio aduanero va a poder hacer cualquier verificación a posteriori. También este plazo sirve, digamos, si el importador, el obligado tributario, hizo un pago de más, o sea, realizó un pago de más, ¿verdad? Entonces, puede hacer uso de este plazo, ¿verdad? O sea, dentro de este plazo, obligado tributario, le pagaste a la administración aduanera o al Estado 50,000 empiras de más. Bueno, tienes un plazo para hacer el reclamo también, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes tengan presente ese plazo, ¿verdad? De 4 años. Es decir, si ustedes quieren venir un 8 de junio, entonces esa actuación va a ser nula,
¿Qué va a pasar? Si ustedes notifican una resolución de ajuste, ¿verdad? Un 8 de junio de 2026, ¿qué va a hacer el obligado tributario? ¿Se acuerdan que en sus clases de legislación ustedes vieron que contra un recurso, contra una resolución cabe un recurso, ¿verdad? Entonces, les van a notificar un recurso, una resolución de ese ajuste, de esa auditoría que hicieron, ¿verdad? Y tranquilamente el obligado tributario va a presentar una resolución y va a pedir una nulidad. ¿Qué va a decir en esa nulidad? Que está pidiendo nulidad porque el servicio aduanero le está notificando un reparo aduanero conforme a lo que está establecido en el artículo 87 del CAP, por lo que está pidiendo que esa actuación sea nula. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Estado no va a poder cobrar eso. Vamos a hacer un ejemplo, 50.000 lempiras, por ejemplo, o sea, que fuera el ajuste aduanero. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, tener en mente este artículo, ¿verdad? O sea, así sea el ajuste que esté súper bien fundamentado, que realmente sea cierto que el obligado tributario hizo una mala declaración, que evadió el fisco, que dolosamente lo hizo, que llevaba doble contabilidad, que se encontró en la auditoría la factura realmente real y que efectivamente ese valor que presentó no era. O sea, lo que les quiero decir que es cierto, realmente evadió al fisco, pero me lo notificó un día después de la fecha o 2 días o la fecha posterior a la que corresponde. Ese simple hecho hace que sea nulo ese ajuste y no lo va a poder cobrar el Estado. Así, como les digo, sea cierto el hecho, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que ese órgano fiscalizador, ese auditor aduanero, ¿verdad?, tenga presente que debe de cumplir, estar dentro de esos plazos, ¿verdad?, que establece el CAUCA, ¿verdad? Entonces, por eso les estoy haciendo un repaso de esta fecha. Luego tenemos, ¿verdad?, de que el artículo 29 del RECAUCA nos habla que estas actuaciones de comprobación e investigación, o sea, esa actuación que tiene el órgano fiscalizador, que va a investigar, que va a comprobar, pueden ser esas actuaciones de carácter general o parcial, ¿verdad? Entonces, más adelante nos dice que cuando una actuación es de carácter general, cuando ese periodo que vamos a investigar se establece en años. O sea, vamos a decir, vamos a hacer una verificación a posterior del año 2020 y 2021. ¿Qué quiere decir? Que esa investigación, esa auditoría tiene un carácter general, ¿verdad? O bien, vamos a decir, vamos a hacer una investigación de junio a diciembre de 2021. Entonces vamos a revisar, quiere decir 6 meses. Entonces quiere decir que esa investigación tiene carácter parcial, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo este artículo 20. Ahora, el artículo 32 nos dice que la dependencia competente de cada Estado parte deberá elaborar de forma coordinada con las demás unidades del servicio aduanero el proyecto del Plan Anual de Fiscalización, el cual someterá a consideración del superior jerárquico de este dentro del plazo que determine dicho servicio. El plan deberá estar aprobado el primer día hábil del año para que
empiece a regir y el control de su ejecución corresponderá a la dependencia respectiva del servicio aduanero. ¿Qué nos dice este artículo 32 del recauco? Nos dice que debe de existir un plan anual de fiscalización, ¿verdad? En nuestro caso, entonces, es preparado por la gerencia de fiscalización, ¿verdad? Y esta debe de ser aprobado por el superior jerárquico. ¿Quién es el superior jerárquico de la gerencia de fiscalización? Pues el director ejecutivo, ¿verdad? Entonces, debe de ser aprobado ese plan de fiscalización, ¿verdad? ¿Y cuándo debe de ser aprobado? Dice el artículo, el primer día hábil del año. ¿Qué quiere decir? Que si el primer día hábil del año debe de ser aprobado, quiere decir que la gerencia de fiscalización, el último trimestre del año, trabaja en la preparación de ese plan anual de fiscalización para que esté aprobado el primer día hábil del año siguiente, ¿verdad? No es que lo va a ir a trabajar ese día, ¿verdad? Sino que ese día es ya la aprobación. Entonces, la gerencia de fiscalización trabaja, ¿verdad? Un trimestre antes, ¿verdad? Ese plan, ¿verdad? El artículo 48 del Recauca nos dice, cuando las actuaciones de fiscalización se den por concluidas, se procederá a documentar sus resultados, incorporando el informe final al expediente administrativo levantado al efecto. O sea que siempre cuando se hace un control aduanero a posterior, que es una auditoría, ¿verdad? Debe de existir un expediente administrativo, ¿verdad? O sea que debe de existir ese expediente que contenga toda la información relacionada a la auditoría, ¿verdad? Entonces, dice cuando se den por concluida, o sea, cuando terminó esa auditoría, se debe de documentar todo ese resultado, ¿verdad? Y ¿qué podemos incorporar ahí? Digamos, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que está toda la investigación, todos los papeles de trabajo, que si está la orden de fiscalización, las cédulas u hojas de trabajo, toda aquella documentación que respalde los hallazgos, si hay partes contables encontradas y se van anexando todos los documentos, etcétera, ¿verdad? Debidamente foliados. El expediente administrativo de una auditoría debe de ir foliado, ¿verdad? Para asegurarse de que no se vaya a extraviar ningún documento, ¿verdad? Y al final, ¿qué dice este artículo? Hay que incorporar el informe final. ¿Cuál es ese informe final? Pues en el segundo parcial nosotros vamos a ver ese informe técnico, ¿verdad? Para que ustedes se vayan familiarizando en ese informe técnico qué es lo que contiene, ¿verdad? Entonces, ese informe técnico que va a contener ese resultado de la investigación va a ser incorporado al expediente. O sea que en ese informe va a decir todos los hallazgos encontrados en la auditoría y que va a derivar en un ajuste. Al final de toda la narrativa de lo que se haya hecho, ¿verdad? En la auditoría va a decir, ok, el ajuste en materia de valor son 100.000 empiras, por ejemplo. Encontramos un hallazgo en clasificación, son 200.000 empiras. Hubieron sobrantes de mercancías, son 50.000 empiras. Total, suma tanto, el reparo aduanero es la suma de esos tres valores. O puede ser que el ajuste solo sea por clasificación o solo sea por valor, etcétera. La cosa es que ese informe de ese resultado de la auditoría es el que se va a incorporar a ese expediente administrativo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 48.
Entonces, ahora vamos a hablar de ese programa de fiscalización, ¿verdad? De la importación definitiva, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar que ya tenemos, ya dijimos que hay un plan de fiscalización, ¿verdad? Que se prepara, vamos a decir, un trimestre antes de que finalice el año para que sea aprobado el primer día hábil de cada año. Y una vez que ya tenemos esa planificación, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en nuestro programa de fiscalización de una importación definitiva. Vamos a ver una importación definitiva. Un programa de fiscalización tiene varios programas. Más adelante lo vamos a ver. Si ustedes se acuerdan, en Control Aduanero 1, miramos que hay una serie hay un manual de procedimientos, ¿verdad? Y del cual se deriva una serie de manuales, de procedimientos, ¿verdad? Pero de manera general miramos el de una declaración, ¿verdad? Es como decir el más grande, ¿verdad? El más completo, y de él pueden surgir, ¿verdad? Pero que ya son más pequeños. Por ejemplo, si vemos el manual de procedimientos de una importación, de una declaración, en una importación definitiva, por ejemplo, ¿verdad? Y vemos un procedimiento de un sobrante de mercancía, por ejemplo, entonces vamos a ver que puntualmente solo se va a ver el sobrante. Entonces, igualmente vamos a ver ahorita en este programa de fiscalización, vamos a ver que hay varios programas, son más de 20, importación definitiva, porque es el más completo. Al final, cuando se hace un control aduanero posterior y que va a través de una auditoría, por lo general, vamos a decirlo por lo general, no vamos a decir que siempre, va orientado a ver que los impuestos se paguen correctamente o se cumpla con toda la normativa en materia aduanera para los casos de importación definitiva. Entonces, en esta clase vemos como los dos extremos, ¿verdad? ¿Qué se hace en el caso de que haya una importación definitiva? ¿Qué se hace en un caso de una importación de una ley especial, ¿verdad? Cuando hablamos de una ley especial, vamos a hablar de una empresa que esté acogida a una ley especial que no pague impuestos. Entonces, vemos una importación definitiva donde sí pagan impuestos y vemos en el otro extremo donde no se pagan impuestos, ¿verdad? ¿Por qué vemos donde no se paga impuestos? Alguien diría, pero ¿para qué vamos a ver algo que no paga impuestos, verdad? Pero es de interés del servicio aduanero o del Estado mismo verificar que efectivamente hagan un buen uso de ese beneficio que el Estado les está dando. ¿Por qué? Porque al final es un sacrificio fiscal que representa para el Estado que no se estén pagando los impuestos sobre esas mercancías. Entonces es de interés del Estado de que hagan buen uso de ese beneficio, ¿verdad? No que aprovechándose de ese beneficio que el Estado les está dando, puedan, hacer mal uso del beneficio ingresando mercancías que deberían de pagar impuestos, no lo pagan porque se acogen a ese beneficio y consecuentemente hacen una competencia desleal y dos, va en detrimento pues de los ingresos del Estado. Entonces vemos, como decir, los dos extremos, ¿verdad? Pero nos vamos a ir dando cuenta que en resumen es la misma acción, es el mismo trabajo que realiza el auditor aduanero, solo que varía de acuerdo al tema que se esté viendo. Entonces, por eso no vamos a ver todos los programas, ¿verdad? Porque al final es repetitivo. Solo varía puntualmente sobre lo que se va a estar enfocando la investigación, ¿verdad? Entonces, ya hablando de estas técnicas, ¿verdad? De fiscalización, vamos a hablar entonces
de ese programa de fiscalización en una importación definida. Entonces, vemos que los auditores aduaneros, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo el control aduanero 1 decíamos que el agente aduanero reunía todos esos elementos necesarios para poder presentar una declaración de mercancías? ¿Y qué decíamos? Reúne principalmente el documento de transporte, la factura comercial, licencias y permisos si fuera necesario, certificado de origen si corresponde, y con toda esa documentación reunida para la declaración de mercancía, que es la DUCA, ¿verdad? Y bueno, y hace lo demás, ¿verdad? Hace la declaración del valor, la declaración de mercancías, hace la transmisión electrónica, paga los impuestos, va a quedar de selectividad, etcétera. Ya ustedes conocen ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, en un control aduanero posterior, en aquel momento es el oficial de aduana, ¿verdad? Ese órgano fiscalizador del momento, ¿verdad? En un control aduanero posterior, el órgano fiscalizador es a través de la agencia de fiscalización y lo hacen los auditores aduaneros. Entonces, ¿qué hace el auditor aduanero en un control aduanero posterior? Entonces, van a ver que también, ¿verdad? El auditor aduanero va a reunir esos elementos necesarios para la planificación, efectuando el estudio de los elementos internos y externos de los actos derivados de las operaciones aduaneras del declarante objeto de la fiscalización, mediante las declaraciones únicas aduaneras al cumplimiento del escucha. Ahora sí, Lick. Ahora sí. Ahora sí. Ok, disculpen chicos que hubo una interrupción de la conexión. Entonces, disculpa. Entonces, ven, en este punto, chicos, estamos hablando de que el auditor aduanero va a reunir todos esos elementos necesarios para la planificación, ¿verdad? Y derivados de las operaciones aduaneras. ¿Cuáles son esos elementos necesarios, ¿verdad? Entonces, son toda esta información. Primero, ya hablamos de que hay un plan anual de fiscalización. Luego, va a haber como un criterio que va a iniciar esta investigación, ¿verdad? O sea, puede ser que haya una denuncia, puede ser que una aduana reporte un caso, puede ser que haya habido un criterio de riesgo, o sea que, ¿se acuerdan ustedes que así como en ese control aduanero inmediato que se den las aduanas a través del sistema de gestión de riesgo, ¿verdad?
donde una mercancía es seleccionada canal verde, amarillo, rojo, dependiendo del riesgo, ¿verdad?, que tenga la misma. Entonces, ese sistema me determina qué, ¿verdad? Voy a hacer este mismo sistema, ¿verdad?, me indique una declaración que requiera de ser de un control aduanero posterior, ¿verdad? O puede ser este sistema de riesgo, puede ser, como les dije, una denuncia, puede ser que una aduana hizo una ficha y está reportando algo, puede ser que propiamente por las autoridades superiores estén determinando por algo, vamos a hacer una investigación, etcétera. O sea, puede ser cualquier razón, ¿verdad?, que amerite hacer esa investigación, ¿verdad? Y luego, ¿qué periodo? O sea, es bien importante para cualquier investigación, las primeras cosas, ¿qué periodo? ¿Va a ser esta investigación de alcance general o parcial? Ya dijimos, ¿qué es alcance general? Ya dijimos que va a ser una auditoría en meses, ¿verdad? O va a ser de alcance general. Bueno, vamos a ver 2 años, 1 año, ¿verdad? Entonces son las primeras cosas que se determinan. ¿Por qué? Porque una vez que yo determine qué empresa, qué periodo, qué criterio, o sea, también qué criterio, o sea, de repente, inicialmente puede ser que haya un criterio que ya se ha identificado que esta empresa hace una mala clasificación de su mercancía, por ejemplo. Ese puede ser un primer criterio, que cuando... Me quedó. Ah, no, quiero que compraba. No sé si era mi golpe. ¿Me has apagado tu micrófono? Sí. María Montserrat, para el micrófono. Ok, gracias. Entonces, como les digo, cuando estamos, entonces, tenemos hasta previamente, ¿verdad? Porque una vez que yo te... No se escucha, Lick. pues, no se escucha. Entrecortado se escucha. Hay un tema de señal, entonces, y ahora... Ahorita se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, lo que les digo, ¿verdad?, que es importante tener básicamente, digo yo, estos criterios, porque es probable que, digamos, al inicio tenemos un criterio porque se tiene un antecedente y se puede documentar de que esta empresa hace una mala clasificación. Pero cuando vamos a la contabilidad de la empresa, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que efectivamente, además de que clasificaba más, subvaluaba, porque ya lo pudimos ver en contabilidad, etcétera. Entonces, siempre inicialmente, ¿verdad?, hay algo que nos da como un criterio, pero puede ser que al final nos salimos con más cosas a la auditoría, ¿verdad? Entonces, por eso es que con una base, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos, ¿verdad?, que estamos iniciando, ¿verdad?, elementos necesarios, ¿verdad? Entonces ya tenemos la empresa, ya tenemos un criterio, ya tenemos el periodo, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando hablamos de acciones de oficina? Así como decimos la palabra acciones de oficina, el auditor aduanero sus primeras acciones las realiza, o sea, no las realiza en la empresa que va a hacer la auditoría, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos que tiene facultades de visitar la empresa, de requerir libros de contabilidad, de requerir información, etcétera? Esa la va a realizar, pero previamente a ello, primero debe de
panorama claro hacia dónde va a ir. Porque la empresa hacia dónde va. Yo ya tengo claro hacia dónde voy. Entonces, primero, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer es generar esa información en el sistema de aduana. Porque una vez que yo voy a generar esa información en el sistema de aduana, yo voy a saber cuántas declaraciones hay con el régimen que he solicitado. Cuántas declaraciones son canal verde, cuántas amarillas, cuántas rojas, qué información tengo yo en exacta inspección. Toda la bitácora de las declaraciones está en el sistema de aduana, o sea, tenemos toda la trazabilidad de las declaraciones en el sistema de aduanas. Entonces, para efectos de análisis del auditor aduanero, es bien importante contar con toda esa información, ¿verdad? Entonces, la he generado del sistema de aduanas. Entonces, luego, ¿verdad? Una vez que yo he generado toda esa información, entonces un poco voy a hacer de esa labor que hace el oficial de aduanas cuando sale una declaración en canal amarillo. ¿Qué hace el analista de aforo de aduanas en aduanas? Revisar la declaración documentalmente con lo que yo tengo en el sistema, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, el auditor aduanero, eso es lo que hace. Entonces, va a pedir esas declaraciones, ¿verdad? Al archivo que maneja la gerencia de fiscalización. Entonces, va a pedir esas declaraciones, ¿verdad? Entonces, entonces, una vez que yo tenga esas declaraciones, puede ser que esto tarde una semana, un mes, qué sé yo, ¿verdad? Lo importante ahora es que en el sistema de aduanas, cuando el agente aduanero ustedes se acuerdan, ¿verdad? En Control 1, que registraba su declaración, ¿verdad? Pagaba y digitaliza aquella información que aún no está transmitida electrónicamente, ¿verdad? Ya tenemos la declaración transmitida electrónicamente, tenemos el manifiesto transmitido electrónicamente, tenemos la declaración del valor transmitida electrónicamente, pero no tenemos, por ejemplo, la factura. Entonces, va a digitalizar el agente aduanero la factura y al otro documento que vaya acompañado a la declaración y que no esté transmitido electrónicamente. Entonces, ya tenemos realmente a nivel de sistema la declaración. ¿Verdad? Entonces, en aquel caso que físicamente, por alguna razón, no pudiéramos obtener la declaración, pues ya tenemos en el sistema de aduanas avanzada la declaración, ¿verdad? Pero la idea es en primera instancia, solicitar esa declaración, ¿verdad? Conforme a la información que ya me generó el sistema de aduanas. O sea, yo ya sé que ese sujeto de que está haciendo, que va a ser sujeto de fiscalización, ya sé cuántas declaraciones en el periodo que determino que ya sea generado parcial, ya sé que son 100, 120 declaraciones que voy a revisar, ya las pedí al archivo de la gerencia de fiscalización, ya tengo las declaraciones, aquellas que no tengan, las puedo ver en el sistema de aduana, ¿verdad? Y voy a comenzar a hacer esa revisión, esa comparación del sistema con información digital y con la información física, electrónica, para ver si encuentro algo que me vaya llevando a la elección y que pueda encontrar que no esté correcto, ¿verdad? Entonces, vamos a corroborar que haya una correcta clasificación arancelaria de la mercancía, ¿verdad? En base a la normativa que corresponde, ¿verdad? Y ver que todo esté conforme a las regulaciones en materia
arancelaria y no arancelaria. O sea, vamos a ver si esa declaración está conforme a los impuestos que tuvo que haber pagado, o sea, hablando arancelariamente, o no arancelaria es si están todas las licencias y permisos que correspondan. Entonces, vamos a verificar que todos los documentos presentados en legal y debida forma. Entonces, de alguna manera, recuerden que a nivel de un despacho, en el despacho aduanero, las declaraciones pueden salir canal amarillo, verde y rojo. Y amarillo y rojo sí hace esta revisión que estamos hablando documental el oficial de aduanas, pero aquellas que son canal verde, recuerden que van directamente al depositario a recibir la carga. Entonces, en un control aduanero a posterior, tenemos todas las declaraciones. Por eso yo les decía que es importante generar del sistema de aduana, generar esa información. ¿Por qué? Porque yo voy a poder ver cuáles eran canal amarillo, cuáles eran canal verde, cuáles eran canal rojo. Entonces, definitivamente yo sé que las que son canal verde en ningún momento han sido vistas por aduana. Quizás eso es decir, comencemos por ver las verdes, porque esas nadie las ha visto, las verdes. Por lo menos las amarillas y las rojas en algún momento fueron vistas por el oficial de aduana. Entonces ven que es importante por eso esa información que hay en el aduana, ¿verdad? Entonces vemos que entonces estamos verificando, ¿verdad?, que esas declaraciones de las mercancías estén completos y hayan presentados en debida forma. Entonces vemos que haciendo así una recopilacióncita, ¿verdad? Necesitamos entonces tener primero, ¿verdad?, información, ¿verdad?, ya sea por una cuestión de riesgo, sea porque una aduana creó una ficha, porque hubo una denuncia, porque hubo una investigación por parte del órgano fiscalizador, por orden de la autoridad superior, etcétera, ¿verdad? O sea, por el motivo que sea, ¿verdad? Primero debe de identificarse a quién vamos a hacer, o puede ser un rubro de mercancías que me va a llevar a y nos va a tocar un importador, puede ser que digamos, vamos a comenzar con los que tienen más importaciones, etcétera. O sea, pueden haber en ese tema de los criterios, puede aplicarse varios criterios, ¿verdad? Pero una vez que hemos identificado a quién va dirigido, ¿verdad?, entonces vamos a generar entonces del sistema de aduanas esa información. Una vez que tengamos del sistema de aduanas las declaraciones que vamos a ver, ¿verdad?, vamos a necesitarlas, tenerlas físicamente. ¿Para qué? Para hacer esa revisión documental con el sistema, ¿verdad? Y de repente por ahí vamos a comenzar a tener nuestras primeras hojas de trabajo. Ahí vamos a comenzar a tener nuestras primeras hojas de trabajo con resultados, ¿verdad? Entonces, vamos a comprobar que los datos, ¿verdad?, o mercancías contenidas en las declaraciones de mercancías son las reflejadas en el manifiesto de carga, como ser el nombre del consignatario, descripción, peso unitario, peso total, cantidad de euros. O sea que vamos a empezar a cotejar información del documento de transporte, de la factura, ¿verdad?, contra la declaración, etcétera, ¿verdad? Y puede hacer, como les digo, ¿verdad?, que allí empecemos a encontrar diferencias, o no, ¿verdad? Puede hacer que sí, puede hacer que no. Pero, como les digo, hay que comenzar a hacer esas revisiones, ¿verdad?, tanto de lo que hay en el sistema contra lo que hay en los documentos, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Yo he encontrado casos, ¿verdad? Pueden, aún en el despacho inmediato, ¿verdad?, que hemos encontrado que, digamos, el documento de transporte, por ejemplo, decía 500 unidades,
En la factura decía 250 unidades, ven la diferencia, ¿verdad? Y así se presenta la declaración. Cae canal rojo, ¿verdad? Y justo en ese momento, pues teníamos intervenida la aduana. Entonces, a simple vista, alguien dice, oh, así que hay un error o quieren defraudar. Pero como había una intervención, ¿verdad? Entonces, hubo un levantamiento como de un cargo, como era que el documento de transporte decía que había 500 unidades y en factura 250. O sea, definitivamente había un error en la declaración. ¿Qué primer error hubo ahí? Por ejemplo, uno que el agente aduanero reúne toda la información para o sea, ahí el Lick, no se agente escucha aduanero bien. no se escucha, chicos. Y ahora, Entrecortado se le escucha. pero hay buena señal, fíjense. Y ahora me escuchan. Ahorita sí, pero por ¿Me ratito se escuchan le escucha entrecortado. mejor? No. Estoy todavía entrecortado. Ahorita se escucha mejor, Lick. Estoy entrecortado todavía. Ahorita se escucha mejor, Lick. Está mejor. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? Que en ese momento les decía que bueno, el caso que les estaba contando, ¿verdad? Que en una aduana, ¿verdad? Que el documento de transporte decía 500 unidades, ¿verdad? Y la factura decía 250. Entonces, bueno, hubo un levantamiento de caso, ¿verdad? Porque el agente aduanero hizo definitivamente un mal trabajo. O adrede o no, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? O no sabe si quiso como pasarse de que de repente nadie se fijaba, ¿verdad? Pero cuando se sale el canal rojo, o sea, tuvo el que haber visto. Voy a preparar, cuando decimos reúne esa información para presentar la declaración, él tuvo que haber visto que su documento de transporte decía 500 y la factura 250. No lo hizo, entonces él ya tenía responsabilidad, porque es su papel, ¿verdad? Acuérdense que los agentes aduaneros son auxiliares de la función pública aduanera y su función es solidaria, ¿verdad? Con el obligado tributario. Entonces, como se levantó un expediente ya para judicializar, entonces vino ya al siguiente día la empresa y, ay, que por un error, que nos equivocamos de factura, pero aquí traemos traíamos una factura con 500. Imagínense que ha pasado entonces a lo mejor puede hacer que en una auditoría se hubieran visto otros conceptos. ¿Se entiende? Ejemplo de que de no solo había estas cosas, ¿no? Hasta
comprobar los datos contenidos en las declaraciones. Carol, apaga su micrófono, que creo que eso es lo que le está haciendo interferencia en la luz. Wendy Mabeli, Presente, No se le Lick. escucha mucho. José Salomón. Sí, que ahí va allá, le escucha al fondo, ¿No Lick. me escuchan? Presente, Lick. José Salomón, Lick. Presente. José Salomón, María, Wendy Sí, está Lick. presente. Presente, Lick.